Muy buenos días. Un gusto estar participando esta mañana en el Congreso Internacional de Pediatría de Primer Contacto de Médicos Unidos por México. Y agradezco la amable invitación para participar en este magno evento. Bien, el tema a tratar será el de bioética en el consultorio. Es un tema que en un momento determinado, quizá algunas de las personas que están en esta presentación, pues digan, pues eso, ¿qué nos pueden decir de eso? O sea, yo tengo consultorio y yo sé cómo manejar las cosas. La realidad es que en un momento determinado, aunque tengamos mucho tiempo con un consultorio, pues esto hace que en un momento determinado quizás se nos olviden algunas cosas, se nos pasen algunos detalles y eso va en deterioro en un momento determinado con la atención que debemos de correr con el paciente. También pues habrá parte de la asistencia pues gente que acaba de terminar la carrera y estará pensando en poner un consultorio próximamente, o quizá estudiantes también que en un momento determinado tendrán la intención de que cuando terminen la carrera o bien la especialidad, pues tengan un consultorio propio para poder ejercer la profesión. Entonces, veremos algunos detalles que desde el punto de vista bioética son importantes que los tengamos en consideración. Quiero mencionar también que no tengo ningún conflicto de interés. Esta presentación no está patrocinada ni relacionada a ningún grupo social, académico ni farmacéutico. Y nada más para dar una pequeña entrada en relación a lo que es la bioética, pues deberé decir que es el estudio sistemático, pluralístico e interdisciplinario de las cuestiones morales, teóricas y prácticas surgidas de las ciencias de la vida y de las relaciones de la humanidad con la biosfera. Esto es importante que lo recordemos porque también hay otra entidad que en un momento determinado pudiera presentarnos un poco de confusión y esto es eh, la ética médica. Y la ética médica es la disciplina que se ocupa del estudio de la moral y que a partir de sus principios esenciales indicará cuál es el comportamiento que se espera de las y los profesionales de la salud que integran tal o cual sociedad. Entonces aquí, bueno, pues, ¿qué no es lo mismo? No estamos hablando de del mismo concepto. En cierta medida sí, pero hay su diferencia. En el caso, y me regreso un poco a que la bioética es, para fines prácticos, la aplicación de los aspectos morales, pero que no nada más va relacionado a la medicina, sino va a todo el entorno que rodea esto y va también, se aplica a las plantas, se aplica a los animales, se aplica al medio ambiente, o sea, es un concepto de la aplicación de cuestiones morales a nivel mucho más amplio que lo que es la ética médica, que solamente estos principios morales son aplicados a lo que es lo que integra la ciencia de ciencias de la salud. Entonces, ya una vez con esta aclaración, pues vamos viendo que todos sabemos y debemos de recordar esto, porque a veces como que se olvida que la práctica de la medicina requiere que estemos en una instalación digna y decorosa. No tiene que ser lujosa, no tiene que tener muchas cosas de último momento, no, simple y sencillamente que sea un lugar digno y decoroso. Entonces, hay que tener también en consideración que el lugar donde se lleva a cabo la entrevista con el paciente pues debe de estar limpio, debe ser higiénica, el percibir eh, olores desagradables o donde hay mucho ruido, o en fin, o sea, situaciones que en un momento determinado pueden alterar inclusive al paciente y ya no digamos también al médico porque puede distraer eso su atención de lo que está haciendo en ese momento cuando la atención que nosotros proporcionamos al paciente, siempre lo he comentado, debe ser en ese momento al 100%. No debemos de estar con el teléfono, no debemos estar contestando mensajes.
no debemos de estar siendo interrumpidos, porque eso nos puede hacer que nos distraigamos de tal forma que inclusive podemos hasta, se nos puede escapar un diagnóstico que pudiéramos tener en mente. En donde espera el paciente, las salas de espera, pues también deben de ser agradables y confortables. ¿Por qué? Porque a veces el paciente puede dispensar ahí un tiempo bastante, no es lo ideal, pero a veces porque nos entretenemos con algún otro paciente, porque el paciente en cuestión llegó un poco tarde después de la cita, en fin, hay veces que sí están un poco más del tiempo que tenemos pensado para ellos en la sala de espera, entonces un lugar que sea confortable y agradable. Y por supuesto, debe de estar cuidadosamente aseado. Esto es muy, muy importante. Más cuando trabajamos con niños, porque los niños a veces pues están llorando porque traen alguna molestia, como bien puede ser dolor, en un momento determinado pueden estar inquietos o son niños muy, muy activos, ¿verdad? Que se pasan jugando todo el rato en la sala de espera. Entonces son situaciones que debemos de tener también en consideración para que la estancia los padres que acompañan al niño y del niño en su momento pues sean lo más agradable posible. Debemos también de contar con el instrumental necesario y también medicamentos, porque hay veces que en un momento determinado, estando un niño con nosotros en consulta, pues se puede poner mal, puede presentar alguna reacción alérgica, puede tener algún problema que de la misma enfermedad que trae o por la que acude a nosotros se pudiera poner mal y es necesario tener al menos ciertos medicamentos que pudiéramos considerar de urgencia para un momento determinado aplicarlos antes de en un momento determinado enviarlos a un servicio de urgencias o de otro tipo de atención. Por supuesto que está por demás decir que la atención que proporcionemos al paciente pues debe ser de calidad y lo más actualizado posible. Yo la semana pasada estuve en el Congreso de la Academia Americana de Pediatría, en donde generalmente pues voy todos los años, y de veras que uno escucha algunas cosas interesantes, cosas nuevas, y todo ese tipo de cosas ya cuando regreso yo a mi consulta cotidiana, pues las aplico en los niños. Y también hay algunas otras situaciones que se mencionan en ese congreso, como en cualquier otro de los congresos, bueno, en este caso de pediatría, que es a los que generalmente asistimos, cosas que ya caen en el desuso o que ya no es lo mismo que se estaba comentando con anterioridad. Entonces, esto es nada más para ejemplificar que debemos de estar al día en lo que ofrecemos a nuestros pacientes. Los niños son inquietos y pueden presentarse accidentes o incidentes ahí mismo en el consultorio. Por eso debemos de tener cierto material para estar preparados y atender esa situación que se puede presentar. Yo creo que en un momento determinado todos nos ha tocado que el niño que está jugando, medio corriendo ahí en la sala de espera se cae y se golpea. Entonces, y la mamá entra al consultorio asustada, ¿no? Pensando que le pasó algo serio al niño o a lo mejor así puede ser. Y debemos de tener la capacidad para resolver también ese tipo de problemas con elementos suficientes que debemos de tener ahí en el consultorio. La ubicación del consultorio, ¿dónde? Pues esto eh, puede ser no tan importante siempre y cuando sea, por ejemplo, puede ser en un domicilio particular, en un hospital. Yo en personal, mi consultorio está en un hospital. Eso me da mucha ventaja porque, como mencionaba hace rato, si un niño se llega a poner mal, pues de ahí mismo me lo llevo al servicio de urgencias y ahí hay todo lo que pudiera necesitar para sacarlo adelante. Puede ser un edificio, puede ser también ambulatorio. Hay ocasiones que esto llega a ofrecerse. La atención puede darse de forma ambulatoria. Me viene a la mente ahorita lo que acaba de pasar en Acapulco, ¿verdad? Donde hay mucha necesidad por las personas de atención y quizá no hay suficientes lugares instalados, dado lo que acaba de suceder por el huracán que pasó, que estén adecuados y a lo mejor la atención pudiera ser ambulatoria y se vale, o sea, sí es importante. Pero también debe haber en condiciones ideales un domicilio fijo donde nos puedan encontrar con un horario bien definido y una instalación de preferencia que sea permanente. O sea, yo puedo decir que en el hospital donde yo tengo mi consultorio, yo tengo ahí 43 años, la gente me ubica perfectamente ahí, por poner el ejemplo.
Pero también hay ocasiones en las que uno se tiene que trasladar a alguna otra población, dijéramos, más pequeña, quizá porque ahí no hay la especialidad que se requiere, pero también deberá de ser bajo estas condiciones que acabo de mencionar y no andar como coloquialmente se dice a salto de mata, ¿no? No se aconseja recibir pacientes en cuartos habitacionales, en hoteles, en boticas o locales que se rentan por unos cuantos días. Esto generalmente son situaciones que a veces escucha uno por el radio particularmente, de que un médico X va a dar consultas el fin de semana y va a ofrecer ciertos tratamientos que a veces tiene uno la duda si son efectivos o no son efectivos, y después va gente, porque pues prometen curar prácticamente todo, cualquier enfermedad aguda o crónica que se les presente. Después ya desaparecen y ya nunca los vuelve a ver uno. Eso siempre nos debe de llamar la atención y no debe de manejarse así, las cosas así como tal. Eh, otro hecho también importante es que los consultorios no deben de estar cerca de los lugares donde se desarrollan ciertas actividades. Ahora es muy común ver que hay consultorios en las farmacias o en tiendas de ópticas. Se ofrecen prótesis también auditivas, se ofrecen una serie de cosas, ¿verdad? Que no es el propósito tampoco de este tipo de cosas en un consultorio. Ahora, como mencionaba, pues les dio porque en las farmacias pusieran un consultorio junto, pegado a la farmacia, y esto en muchas de las ocasiones es bien sabido, todos lo sabemos que hay lugares en donde la consulta es gratuita. Pero eso porque tiene un fin, para que lo que se recete, y a veces recetan cosas hasta de más, vayan a comprarlas precisamente a la farmacia que está ahí a un lado. Entonces, es un negocio y eso no debe ser así como tal. Entonces debemos de tener mucho cuidado dentro de esto. Es más, después salió una indicación que no debería haber comunicación entre la farmacia y el local del consultorio. Cuando antes así era, pues, había una comunicación interna prácticamente ahí. Eso medio se subsanó, pero aún sigue habiendo la situación de que, pues, quizá por facilidad también para el paciente y porque el médico va a prescribir cosas que va a encontrar precisamente en esa farmacia, entonces ya nos habla de que las cosas ya no se están aplicando desde el punto de vista ético en forma adecuada. Siempre también, en todo lo que tiene que ver con nuestros pacientes, debemos de respetar la dignidad e intimidad de los pacientes, y eso debe ser a toda costa. Debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos fuera del consultorio, inclusive ahí mismo, por ejemplo, en el caso que menciono, ahí mismo en el hospital. Y no es que haya secreto ni nada, pero es que se puede malinterpretar esa situación y hacer situaciones que no deberían de ser ni ser correctas. Entonces, la dignidad y la intimidad del paciente siempre deberá ser respetada. Y de acuerdo a la tradición deontológica, el médico debe entregar al paciente los resultados de los exámenes que se solicitan, aun cuando usted no los pueda pagar o cuando él no los haya pagado. eh, Porque si no, esto puede ocasionarle algún daño. ¿A qué me refiero con esto? Miren, a veces es muy común que solicitamos unos exámenes pues en este caso a un niño, nos traen los resultados y ya no regresamos eso. ¿Y qué tal si esos papás deciden llevar a su niño con algún otro médico y ya no trae los exámenes que se le hicieron? Entonces, ahí hay dos formas. Una, podemos quedarnos con los estudios sacándole copia. O bien, si no, apuntar en el expediente clínico los hallazgos que pudiéramos haber encontrado, o bien, si todo está normal, pues poner una notita de que la biometría hemática, examen general de orina, en fin, química sanguínea, lo que sea, solicitado salió todo normal. Pero el resultado de los estudios deben de entregarse siempre al paciente. Al final de cuentas, ellos pagaron por esos estudios. Son de ellos. No tenemos por qué quedarnos nosotros con esos estudios. De ahí también es algo que a veces sucede mucho, que el médico
se niega a regresar los resultados de los exámenes. Dice, no, 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 se quedan aquí en el expediente y aquí se van a quedar. Sí, pero no son tuyos, ¿verdad? Entonces, ahí esas son alternativas. O se le saca copia o con la autorización, por supuesto, del paciente, o se apunta en el expediente clínico los hallazgos normales o anormales que se pudieron haber encontrado. Pues también la atención que demos en el consultorio no deberá de perjudicar y bajo ninguna circunstancia al paciente. Y siempre debemos estar abiertos nosotros para cualquier cooperación que haya en beneficio del paciente. ¿A qué me refiero con esto? De que a veces estando en el consultorio, eh, pues tenemos la necesidad quizá de pedir otra opinión o de referirlo con un médico, su especialista compañero, ¿verdad? Ante la situación de que quizá nosotros no tenemos su especialidad y que puede ser diferente a lo que nosotros manejamos. Entonces, de tal suerte que debemos de estar siempre abiertos a esto y no ponernos en una situación de que no, nada más lo que yo digo eso es y no tiene que preguntarse ni consultarse con nadie más, ¿no? Debemos de tener eso. ¿Por qué? Porque esto va a ser en beneficio del paciente y eso es lo que queremos, que el paciente salga beneficiado por el problema de salud que presenta o por el cual acude con nosotros. Eh, ya mencionaba algo de esto, pero aquí en la Declaración de Ginebra, pues tenemos nosotros los médicos la obligación de guardar y de respetar, aún después de que el paciente haya fallecido, los secretos que me hubiera confiado. En este caso, bueno, las terceras personas pues son los padres del niño, cuando el niño todavía no tiene la capacidad de comunicarnos lo que pasa. Y pues eso ahí también debemos, todo lo que ellos nos platiquen, debemos de tener una reserva en relación a esos aspectos. Pero cuando tratamos con adolescentes, pues más aún, porque la atención en el consultorio del adolescente va a ser buena si el adolescente confía en nosotros. Y por supuesto, nosotros debemos de confiar también en lo que nos está diciendo. Eso no quiere decir que lo tengamos que andar eh, propagando por todos lados, ¿no? Porque donde el adolescente se cuenta de que lo que nos ha platicado nosotros lo andamos contando, perdemos en ese momento y de forma casi absoluta la confianza, mucha, regular o poca, que haya depositado en nosotros. Ahí también debemos de ser bastante cuidadosos. Pues para que haya una buena relación médico-paciente, que ésta sea sincera y eficaz, pues debemos, ya mencionamos, guardar lo que se conoce como el secreto profesional. A veces por lo que tenemos que hacer ahí mismo en el consultorio o en alguna parte en el laboratorio o en fin, necesitamos la ayuda de otros colegas, de enfermeras, secretarias, auxiliares, etcétera. ¿Por qué la secretaria o por qué menciono aquí la secretaria? Porque la secretaria es la que en un momento determinado hace la cita, en un momento determinado es la que nos consigue el expediente. No siempre es así, pero bueno, nos consigue el expediente y ahí se puede dar cuenta qué es lo que pasa con un paciente. A veces hasta por curiosidad se ponen a revisar los expedientes. Hay que hablar previamente con estas personas y decirles lo que estaba mencionando. No tenemos por qué estar mencionando nada de lo que pasa con un paciente. Y pongámoslos del otro lado, o sea, dijéramos que nosotros somos los pacientes y al rato el problema que tenemos, pues ya todo el mundo lo sabe en el hospital, por los pasillos, en la cafetería, etcétera, ¿no? En otras ocasiones, en nuestros consultorios, o al menos en mi caso así sucede algunas ocasiones, porque el hospital donde yo trabajo es un hospital universitario. Entonces hay estudiantes de medicina. Desde un principio, en mi caso en particular, desde el momento que llegan el primer día ahí conmigo y van a estar por decir una semana, 2 semanas, etcétera, un tiempo determinado, lo primero que hablo con ellos es que todo lo que estemos viendo ahí, se guarda. O sea, no tenemos por qué andarlo platicando. Y en un momento determinado, si quisiéramos comentar ese caso con alguna otra persona, otro colega, por ejemplo, o simple y sencillamente como un caso que nos llamó la atención,
Pues se podría platicar siempre y cuando no haya forma alguna de que se pueda identificar el paciente al que nos estamos refiriendo. Porque si fuese así, entonces debemos de mantener todo esto debemos de guardarlo para nosotros. Pues hay auxiliares también, enfermería, que son las que más trabajan con nosotros, personal de enfermería, las enfermeras obviamente, también, porque están apegadas junto a nuestro trabajo y obvio, pues, y aparte tienen cultura médica, ¿no? Esto se pueden dar cosas de una serie de situaciones que a lo mejor no es conveniente que se anden divulgando por todos lados. Eh, ya mencionaba que, fíjense, debemos de dar en todo, en el paciente hospitalizado, en este caso en el paciente en el consultorio, un servicio de calidad y un servicio actualizado, que podamos lo que estamos ofreciendo, lo que estamos diciendo, que lo podamos documentar. Cuando no es así y la gente se siente engañada o la gente considera que los tratamientos que el médico le indicó, ahí mismo el consultorio, no cubren sus expectativas, pues nos pueden demandar, ¿verdad? Y esto hace que en un momento determinado, pues se tenga que compensar los daños y perjuicios supuestamente cometidos. A lo mejor no, los daños y perjuicios que presenta el paciente son propios de la enfermedad, porque hay que tener aquí en consideración que la medicina no es una ciencia exacta. O sea, podemos tener el mismo paciente, dos pacientes de la misma edad, por decir varones los dos, con la misma enfermedad y les damos el mismo tratamiento y a uno le puede ir muy bien y al otro le puede ir pésimo, ¿no? Entonces, son situaciones, por eso es que cada paciente debemos de individualizarlo, manejarlo en lo particular. Y en medicina, al menos yo siempre lo he considerado así, no podemos generalizar y aplicar igual para todos. Puede haber diferencias muy importantes. Eh, la, la, la relación médico-paciente es fundamental en este aspecto también. Eh, Soy consejero en la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco y me doy cuenta de muchos de los errores que se cometen por parte de los médicos hacia los pacientes. Y estoy hablando de errores, ¿eh? Ya no llegáramos de negligencia y impericia y cosas de esas, ¿no? Pero no, de errores, pues la gente no es tonta, pues la gente se da cuenta. Entonces, eso le pregunta a alguna otra persona o hace una consulta con algún compañero y pues si se echaron mentiras, si se hicieron cosas que no deben de ser, pues entonces todo sale a la luz. Entonces viene una demanda y eso es terrible, ¿eh? Eh, a los compañeros que les ha pasado aún sin haber cometido ninguna equivocación, pero pues la gente consideró que sí se equivocó. Eh, no les va muy bien en el sentido que son 2, 3 años, ¿verdad? De estar yendo a citas de audiencias y cosas de esas, para que después se salga con que, pues no se le atribuye a lo que se le está, la causa a lo que se le está demandando, pero sí se perdió mucho tiempo, se perdió dinero también. Eh, por consiguiente, pues no debemos de perder esa calidad humana y científica. Lo que nosotros indiquemos, lo que nosotros digamos en la consulta, lo que recetemos, debemos de poder documentarlo. Debe estar publicado en algún lado, porque esa es la forma que vamos a comprobar que no hemos cometido nada, fuera de lo que se recomienda. Entonces, es muy importante que haya una muy buena relación, como mencionaba, médico-paciente, porque si no podríamos caer en lo que es el ejercicio de la medicina defensiva. Y eso es totalmente, está fuera de todo contexto también, no debería ser. Hay muchos lugares donde así se practica. Bueno, no quiero mencionar dónde, pero nos damos cuenta que piden exámenes, piden estudios sin ton ni son, nada más a ver qué sale. Y cuando uno pide un examen de laboratorio o de gabinete, nada más para ver qué sale, desde mi punto de vista, ese médico ya anda mal. Debe tener una hipótesis diagnóstica
que en base a lo que está pidiendo de exámenes o de exámenes de laboratorio o de gabinete es para corroborar un diagnóstico o para descartar un diagnóstico, algo que, una hipótesis diagnóstica que tenga, corroborarla o descartarla. Si no, no hay necesidad de pedir exámenes, nada más para ver qué sale. No, no estoy de acuerdo. Pues en el ejercicio de la medicina es muy, muy y altamente condenable pues el charlatanerismo. Y eso vaya que los hay, ¿no? Y eso siempre, siempre van a salir malas cosas. El prometer curaciones y que siempre te vas a recuperar o aliviar con el tratamiento que yo te voy a dar y si no te regreso tu dinero, tampoco debe de ser. Puede ser que tengamos un paciente que venga con otros a consulta y, híjole, no, no sabemos qué tiene. Bueno, pues lo referimos. Y yo en lo personal lo que hago, porque me ha tocado, no creo que no, o sea, lo refiero y al momento de cobrarle, pues, no, o sea, no me pagues, o sea, porque no, no he cubierto las expectativas que tenías. Mejor ve con el otro compañero, ¿verdad? Y a ver si él sabe qué es lo que tu niño tiene. Eh, Porque, como mencionaba, la medicina no es una ciencia exacta. Quien ofrece remedios que curan todo, no se conoce qué posibilidades de toxicidad hay. El simular cirugías, también nos damos cuenta que a veces nos llegan niños que han sido intervenidos quirúrgicamente y no había razón de ser para tal cirugía. Esas son cirugías ficticias, o sea, que no están bien indicadas, o peor aún, que hagan un procedimiento quirúrgico simulado, hacen una incisión en piel, no llegan siquiera, dijéramos en abdomen, no llegan a cavidad abdominal siquiera, suturan y dicen que ya lo operaron. De que los hay, los hay. Entonces, eso también es muy, muy condenable. Aquí en el punto número 4, las consultas a distancia por teléfono o carta pues también son condenables. Fíjense, se vino todo esto mucho, sobre todo estas consultas por vía virtual o por teléfono, por WhatsApp, etcétera, por cuestiones de la pandemia. Eh, y se auguró mucho que eso iba a ser el futuro de la medicina. Ha pasado el tiempo y vemos que realmente no es tanto así. ¿Por qué? Porque al paciente hay que verlo. Al paciente hay que hacerle una buena exploración física, aparte de su interrogatorio como debe de ser, en base ya sea el niño que nos lo diga o a través de los padres de familia. Y debemos de seguir las 4 reglas principales y fundamentales dentro de la exploración física, que es la observación, la palpación, la percusión, la escultación. Eso no lo podemos hacer a distancia, no se puede hacer. Hay veces que por WhatsApp nos envían alguna fotografía de, doctora, a mi niño le salió esto en la piel y nos mandan una fotografía. A veces son fotografías muy, muy evidentes de que hace uno el diagnóstico clínico nada más de ver la imagen, pero no siempre es así. Otras veces yo lo que les digo a los pacientes es que necesito tocar yo la lesión, necesito ver si está plana, si está rasposita, si se siente diferente, si hay cambio de temperatura en el área donde está la lesión a donde no, no hay lesiones. Ese tipo de cosas son muy importantes porque eso nos ayuda mucho por el diagnóstico. Entonces, de hecho, aún durante la pandemia nunca estuve muy de acuerdo en hacer consultas por vía virtual. De hecho, no lo hice para cada pronto. Cuando se tratan consultas por WhatsApp, pues les digo al paciente, yo estoy acostumbrado a ver a los pacientes, así me enseñaron, así me entrené. Entonces se me hace muy difícil ver nada más así por fotografías, diagnosticar nada más por fotografías, salvo, como les digo, que sean casos en el cual la sintomatología es patoneumónica, ¿verdad? Ves, pues ya, diagnosticas, ¿no? Pero no siempre es así. La recomendación de tratamiento de los consultorios de salud que se les llaman, mencionaba algo de esto porque salen anuncios en el radio o pues lo publican en revistas, ¿no? Tómese esto, compre este producto y se le va a quitar problemas de artritis, de diabetes, de cosas de eso. Pues, definitivamente
Eso es condenable. El ejercer ilegalmente la profesión, así como la usurpación de funciones. Es más, el usurpar una función, decir que soy médico y no lo soy, eso es fraude y es cárcel obligada. Si digo que soy pediatra y no puedo mostrar que he tenido entrenamiento en pediatría, me van a condenar y voy a ir a dar a la cárcel. Entonces, y eso en cierta manera es estar ejerciendo ilegalmente la profesión, aunque se tenga el conocimiento, nada más que no se cuenta con la documentación. Entonces, eso es condenable también. Ser cómplice de alguien que no está habilitado para ejercer la medicina también es condenable y eso puede traer consecuencias y consecuencias serias. Por supuesto que el aborto y la eutanasia, pues, definitivamente no estamos de acuerdo. O sea, nosotros procuramos por la vida, no por matar gente. Y se debe respetar la vida humana desde el momento mismo de la concepción. Definitivo, eso no tiene vuelta de ojos, por más eh, conceptos y cosas que nos quieran enredar y nos quieran hacer creer diferente. No nos engañemos, la vida empieza en el momento mismo de la concepción. No, que hasta la semana número 6, que hasta la semana 12, que en fin. No, no, no. Empieza desde el momento mismo de la concepción. Obviamente la mentira y el publicar datos falsos pues son altamente condenables. Para concluir, el médico debe tener una idea muy clara de la estructura de su propio sistema de valores y de la forma en que sus juicios personales influyen en las decisiones relacionadas con lo que es bueno o es malo. Y eso es aplicable precisamente ahí mismo en el consultorio, porque ahí es en donde entrevistamos por primera vez al paciente y después en las visitas subsecuentes, si así fuese el caso. Pero aún si es un paciente que vamos a hospitalizar, primero ir al consultorio. Puede ser el consultorio de urgencias, puede ser nuestro consultorio ahí mismo donde vemos todos nuestros pacientes, pues en el consultorio. Si de ahí sale que tenemos que hospitalizarlo, bueno, pues entonces el manejo ya será diferente, como se haga, ¿no? Debemos de tener siempre el conocimiento básico de la bioética como disciplina. Los valores éticos son por demás importantes. Y aquí quizá alguien diga, bueno, pues eso ya lo sabemos, ¿sí? Hay que aplicarlos y luego nos damos cuenta de que hay compañeros que los demandan, hay compañeros que están actuando de una forma no ética y ahí qué pasó, pues no que sí lo sabían, pues no, o sea, se olvidan o no los quieren ejercer. El día de ayer, curiosamente, me comentaba la, la secretaria. Me dice, fíjese que el doctor X está muy preocupado porque le derivaron a un paciente, él pues, lo diagnosticó, lo operó, y ahora el médico que se lo derivó le está pidiendo mochada porque dice que pues, como le mandó al paciente, pues le toca una parte, ¿verdad? De lo que cobró. Entonces digo, ah, caray, pues ya, pues esa es decisión de él, ¿verdad? Pero si ese fuera mi caso, pues, no tengo por qué hacerlo. O sea, si lo refirió fue porque él tiene la confianza en ese médico, ¿no? Pero que después le ande pidiendo, yo no veo que eso sea ético ni sea lo adecuado. El proceso por el cual el médico llega a las decisiones éticas y las implementa debe ser por sistema y debe ser por lógica. Mucho de esto, porque nosotros nos damos cuenta perfectamente, perfectamente, cuando estamos haciendo algo mal. O sea, no necesitamos haber estudiado mucho y tener una serie de estudios de alta especialidad para darnos cuenta cuando no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, eso es otro punto que debemos de tener muy en cuenta. Y con esto, pues yo termino esta presentación. Espero que sea o haya sido de utilidad, o al menos para haber recordado algunas cosas. Y si en un momento determinado hubiera algún comentario o alguna pregunta, pues yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias.